para poder, Señor, disfrutar de tu presencia y para que nuestra alma, nuestro espíritu se goce, Señor. Gracias por todo, gracias por la palabra que hoy nos vas a dar y gracias también, Señor, porque podemos decir y declarar que tú eres nuestro Dios. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues buenos días a los que ya están aquí y buenos días también a las personas que nos ven por medio de las redes. Hoy es el primer domingo del mes y como tal, hoy celebraremos Santa Cena. Entonces, les voy a pedir en sus casas, quienes están en sus casas, que se den el tiempo para acercar un pedazo de pan, una galleta y un poco de jugo para que nos puedan acompañar desde sus casas a celebrar la Santa Cena del Señor. Bueno, pues hoy el Señor nos habla o nos va a hablar acerca de lo que es visión de reino. No sé si tú alguna vez has pensado en esto, porque muchas veces hablamos de la visión. A principios de año el Señor nos habló también de que este era el año de la visión y entonces muchas veces quizás tú te has preguntado, ¿pero qué es? ¿Qué es esa visión? Quizás no lo entiendes. Yo espero que sí lo entiendas, pero si acaso no lo entiendes, vamos hoy a explicar de qué se trata la visión. ¿Qué es la visión de reino? Porque no es lo mismo la visión que yo tengo de mi trabajo, de mi casa, de lo que hago en la vida diaria, a la visión del reino. Porque la visión del reino es lo que Dios ve, valga la redundancia, es lo que Dios quiere y es el propósito por el cual tú y yo fuimos creados y estamos aquí el día de hoy. Todo tiene un propósito. Dios no hace nada al azar. Dios no hace nada sin antes saber qué es lo que quiere de cada cosa y de cada persona. Y por eso Él pone en nuestros corazones una visión para que nosotros estemos en sintonía con Él. Vamos a ir a Mateo 6, versículo 10. Al Evangelio de Mateo 6:10. ¿Ya lo tienen? Ok. Ya te podrás dar cuenta que estamos en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y que les dijo, ustedes, Mateo 6:10, ustedes no se hagan como todos estos que están repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y entonces tú me dirás, ¿pero qué es? Si estamos hablando de la oración que enseñó Jesús a sus discípulos y que nos dejó, que es el Padre Nuestro o conocida como el Padre Nuestro, pues entonces, si esta no es la oración que vamos a estar repitiendo, ¿de qué se trata? Es que tenemos que entender que el Padre Nuestro nos muestra la visión de Dios para con nosotros. El Padre Nuestro no es una oración que se deba aprender de memoria y recitar nada más. Es una manera en que Dios nos está diciendo, así quiero que vivas. Esto quiero que hagas todos los días. Por eso necesitamos entenderlo para que esa oración sea no solamente de labios para afuera, sino que sea nuestra vida. Y en el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y entonces empezamos a entender o empezamos a ver que dice, venga tu reino. Es decir, ¿cómo es el reino de Dios en los cielos? Si tú te puedes imaginar, en el reino de los cielos todo es perfecto. No hay allá sufrimiento, no hay dolor,
no hay necesidades, no hay angustia, no hay hambre, no hay preocupaciones, no hay enfermedad, no hay ningún tipo de problema en el cielo. Y entonces tú dirás, pues aquí en la tierra es todo lo contrario. Y tienes razón. Aquí en la tierra sufrimos, batallamos, nos da hambre, tenemos que dormir, tenemos necesidades, tenemos problemas, nos peleamos con nuestra pareja o nuestro cónyuge, nos falta dinero, nos enfermamos y de esto nadie se salva aquí en la tierra. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes tienen que orar de esta manera, tienen que pedir que el reino de los cielos descienda y se haga una realidad aquí en la tierra. ¿Y qué significa esto? ¿Que no vamos a tener esos problemas? Mientras estemos en el mundo los tendremos, siempre, eso es inevitable. Pero nuestra visión va a cambiar. Porque yo voy a entender que esos problemas no son para siempre, son temporales. En algún momento habrán de pasar. Algo tendrá que suceder para que todo deje de ser como es en este momento. Pero no solamente se trata de que las cosas cambien, porque a veces nosotros podemos ver que las cosas cambian, pero a veces para mal. El orar y decir, venga tu reino, significa que yo voy a confiar en que todo lo que me sucede va a cambiar, pero para bien. Que va a ser así como es en el cielo, así será también en la tierra. Así será, porque eso es lo que nos está enseñando esta oración. Dice también, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando hablamos del pan nuestro de cada día, la gente lo entiende como que es nada más el sustento. Es decir, que hoy no me falte para comer. Y sabes una cosa, hay un pan mucho mejor que Cristo nos da y ese pan no se come, no es lo que calma mi hambre física. ¿Por qué? Porque si podemos leer en la palabra que Dios se encarga de sustentar toda su creación y nos dice que Él alimenta a las aves y las aves no trabajan, que Él embellece las flores y las flores no hilan, ni tejen, ni hacen nada, ¿cómo no se va a encargar de nosotros? Entonces, yo debo entender que ese pan, que es mi sustento físico, ese ya está dado por descontado. Yo no tengo por qué pedirle a Dios por ese pan, porque Él ya me lo da, sin que yo lo pida, sin necesidad de que yo lo pida. El pan a que se refiere es el pan de la palabra, el pan de vida eterna. Ese es el pan que yo le estoy diciendo a Dios, dame ese pan de cada día. Porque mi hermano, no me vas a dejar mentir, cuando nosotros salimos de aquí, yo espero y quizás si lo hagan ustedes y si lo hacen, gloria a Dios por eso, que todos los días te alimentes del pan de la palabra. Yo espero que lo hagas, porque si no lo estás haciendo, entonces mi hermano, vas a sufrir una verdadera desnutrición. Y esa desnutrición sí es de muerte. Y no me refiero a la muerte física, porque el pan, las gorditas, los tacos, la sopa y todo lo demás, ese sí entra, ¿sí? Ese sí, pero desgraciadamente tú y yo nos preocupamos por ese y no por el otro. Y ese, como le decía Jesús a la mujer samaritana, el agua que yo te voy a dar, el agua que yo te doy, nunca vas a tener sed nuevamente. Y lo mismo nos dice a nosotros, el pan de vida, que es Jesucristo, ese es el que verdaderamente nutre. Es el que te va a dar vida
y una vida eterna y una vida en abundancia. Pero tú y yo estamos afanados consiguiendo el pan físico, cuando ese pan, por default, ya por la gracia de Dios, ha sido puesto en tu mesa. Quizás tú me digas, pues sí, usted nunca ha estado un día sin nada en el refrigerador. Hemos estado muchísimos días sin una cosa en el refrigerador. Pero ¿sabes qué? Hemos podido comprobar que ese pan, el alimento físico, ese pan llega de una manera u otra. Nunca nos hemos quedado sin comer. Nunca. ¿Por qué? No porque seamos muy buenos, sino porque, como la palabra lo dice, ese pan ya está dado por añadidura. ¿Pero por añadidura de qué? De buscar primero el reino de Dios. De buscar primero este pan que yo le estoy diciendo al Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo, Señor, llénanos de tu palabra. Esa porción de tu palabra que yo necesito hoy, dámela, porque mi alma lo necesita. Hay un versículo que está en Mateo 10, allí mismo en Mateo 10, 5, y que nos habla también acerca de la visión del reino. Ya entendimos que el pan físico está otorgado ya, está concedido. Pedimos el pan espiritual. Pero una vez que hemos recibido ese pan espiritual, ¿qué tenemos que hacer con lo que hemos recibido? Tenemos que darlo. Fíjate que, ¿por qué? Porque es diferente, ¿verdad? Porque normalmente cuando yo trabajo y gano mi pan para mi casa, yo no voy y lo regalo, ¿verdad? Lo dejo en mi casa. Pero el pan del cielo, el pan de vida, ese nos es dado para repartirlo. Fíjate bien lo que dice Mateo 10, 5. El capítulo se llama Misión de los 12. Es decir, una vez establecida la visión, tenemos una misión. Ya sabemos qué se necesita, ya sabemos a dónde vamos, ahora muévete. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿a cuáles 12? A sus discípulos. Por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense bien qué interesante está esto, porque dice que no debemos ir por caminos ¿de qué? De gentiles. Es decir, no vayas por donde van todos. No vayas por los caminos del mundo. Por esos caminos no vayas. Eso no tiene que ver nada con la visión y la misión del reino. No vayas por ahí. Y dice también que no entres ¿en qué? En tierras de samaritanos, ¿verdad? En ciudades de samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos se definían o se identificaban por ser un pueblo que adoraba equivocadamente. Sí creían en Dios, esperaban al Mesías también, pero adoraban donde no se debía adorar. Porque en aquellos tiempos estaba establecido que tenías que ir a Jerusalén para adorar. En aquellos tiempos, Jesús le dijo a la mujer samaritana, llegará el tiempo en que ya no se adorará ni aquí ni allá. Es decir, hoy esa adoración no está aquí o allá, está en ti, en tu corazón, en tu persona. Tú eres ese templo donde se debe adorar al Señor. Este es un lugar donde nos reunimos a adorarle, pero la adoración de nada sirve que estés aquí si no estás adorando en tu corazón.
porque simplemente haces acto de presencia física. Pero la adoración verdadera es en el corazón. Es en el corazón. Entonces, dice que no debes ir a esos lugares, o sea, no debes andar perdiendo el tiempo en un lugar y en otro. Tienes que enfocarte a adorar al Señor en donde quiere Él ser adorado. Y luego dice que no entres allí, sino que vayas antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Pues muchos que están allá afuera, y de esos mismos éramos tú y yo. Éramos ovejas perdidas. Porque fíjense bien, cuando habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel, el Señor habla de su pueblo que está disperso y que a veces ni siquiera le conoce. Son ovejas perdidas. Tú y yo fuimos ovejas perdidas, pero fuimos encontradas por Jesús. Y a esas ovejas perdidas es a las que tenemos que ir. ¿A qué vamos a ir? Ok, viene lo interesante. En el versículo 7 dice, y yendo, o sea, y moviéndote, haciendo, predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Tú y yo, así como mucha gente que está afuera, pensábamos que el reino de los cielos estaban lejísimos, que era muy lejano a nosotros, que no podíamos siquiera acercarnos a ese reino. ¿Por qué? Porque siempre nos enseñaron que el reino de los cielos es cuando te mueras vas a ir a la presencia de Dios. Pero la oración con la que empezamos dice, venga tu reino, venga a nosotros tu reino. Entonces quiere decir que el reino está aquí. Aquí. ¿Y sabes quién es ese reino? Jesucristo. Por eso les dice, vayan y díganles que el reino de Dios se ha acercado. Es decir, el reino de Dios está aquí entre ustedes. Soy yo, Jesucristo, por supuesto. Soy yo soy el reino de los cielos. Y nosotros, mi hermano, muchas veces estamos tan alejados del reino de los cielos, y no por cuestión de distancia, por cuestión de que no hemos entendido que el reino de los cielos es Jesucristo. Y si yo quiero estar cerca del reino de los cielos, necesito estar cerca de Jesucristo, de nadie más. De Jesucristo solamente, porque Él es quien nos conecta con el Padre. Y fíjense qué más dice. Una vez que hayan dicho esto, sanen enfermos. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces has orado tú por algún enfermo? ¿Cuántas veces has sanado a alguien con una oración? ¿Cuántas veces lo has hecho? Si nunca lo has hecho, mi hermano, no sabes de lo que te estás perdiendo. Si nunca te has atrevido a hacerlo, no sabes la manera en que Dios se puede manifestar. Y no sabes o no has entendido quizás que por medio de esa oración y sanidad, Dios puede traer otra oveja perdida de su reino, de su pueblo. A veces no lo hacemos por vergüenza porque decimos, yo no sé. Pero aquí el Señor les está diciendo, vayan y sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, de gracia den. Yo sé que muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer estas cosas. No nos atrevemos a orar por alguien para liberarlo de algún demonio, ni para sanarle, ni para limpiarlo de su lepra, ni mucho menos resucitar un muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros no tenemos esa autoridad, pero el Señor nos está diciendo, tú tienes esa autoridad. ¿Cómo tienes que orar? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios y no la mía? Porque a veces cuando oramos por un enfermo,
pensamos que porque ya vamos a ir y orar por él, se va a levantar de la cama y va a empezar a brincar. Y no es verdad. Muchas veces la voluntad de Dios no es sanarle en ese momento. O quizás sea tiempo ya de su partida de este mundo. Y para yo entender cómo debo orar por ese enfermo y liberarlo, porque a veces la liberación es para que partan a la presencia del Señor. Para entender yo eso necesito conocer personalmente a Jesucristo. Pero como no le conozco, no me atrevo a hacerlo. ¿Y por qué no le conozco? Porque ese pan de cada día que yo debo recibir, no lo estoy recibiendo. Y no lo estoy recibiendo no porque Dios no quiera, sino porque yo no lo estoy buscando. Cuando yo empiezo a buscar de Dios, comienzo a conocer al Dios en el cual yo creo y en el cual yo confío. Y esa confianza es la que me permite a mí moverme en el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque ¿sabes qué, mi hermano? El reino de los cielos es algo sobrenatural y se puede vivir de forma sobrenatural en la tierra. Pero necesitamos creerlo y conocerlo. La visión del reino es vivir todos los días conforme a la palabra. Esa es la visión del reino. Tú quieres saber qué hago, cómo oro, qué le digo. Lee la palabra y la respuesta la vas a encontrar aquí. No esperes que ningún pastor te la dé. No esperes hablar a tu pastor. Pastor, ¿cómo oro? ¿Qué hago por esta persona? Lee la palabra y vas a encontrar la respuesta de todo lo que tienes que hacer. La visión del reino es preferir siempre hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Eso está más difícil. Porque cada decisión tomarla de acuerdo a la voluntad de Dios no es fácil. Porque las decisiones estamos acostumbrados a tomarlas nosotros conforme a nuestra conveniencia o necesidad. Y no conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que Dios quiere. ¿Un reino puede estar solo y libre? No, ¿verdad? ¿Qué necesita un reino? Necesita una autoridad. Necesita un rey. Un reino sin rey no funciona. Un reino sin rey no tiene visión. Un reino sin rey no tiene quien esté dirigiendo. Entonces, ¿cómo queremos entender el reino de los cielos si no reconocemos a Jesús como Rey de Reyes? Si yo no reconozco la autoridad de Jesús, no solamente sobre el universo, sino sobre mi vida en particular, ¿cómo quiero vivir en el reino de los cielos si la autoridad no la estoy respetando? Si me la brinco, porque estamos acostumbrados a brincarnos la autoridad, ¿estás de acuerdo? Los que traemos auto, vamos por la calle y ¿cuántas veces nos pasamos los altos? Vemos el semáforo, pero no viene nadie, me lo brinco. Si traen moto, se meten delante de los carros, se pasan los altos, se dan vueltas donde no deben, se regresan donde no deben, se trepan al camellón para no dar la vuelta hasta donde está la autorizada. Y hacemos un montón de cosas brincándonos la autoridad, porque desde niños esa es nuestra inclinación. Desde niños desobedecemos a nuestros padres, que son nuestra primera autoridad. Después en la escuela desobedecemos a los maestros, que son nuestra autoridad. Y cuando somos adultos desobedecemos a todas las personas que representan autoridad en nuestra vida. Y de esa misma manera pretendemos movernos y pensar que Dios no nos ve. Y como no me ve, pues voy a hacer lo que yo quiero, no lo que Dios dice. Entonces es siempre reconocer la autoridad y hacer
lo que Dios quiere que se haga, tener una dependencia total y absoluta del Padre. Es difícil, es difícil. ¿Esto a qué nos va a llevar, como les dije hace unos minutos? A vivir todo el tiempo en lo sobrenatural, perdón. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque yo tengo que entender también que aunque estoy en este mundo, yo no pertenezco a este mundo. Y a veces nos aferramos tanto a lo que este mundo nos da, que nos pesa soltar lo que nos ofrece el mundo aquí en la tierra. Se nos olvida o no hemos entendido que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía, dice la palabra, es celestial. El pasaporte que tú tienes espiritual es del cielo. Tú no deberías vivir como vive toda la gente aquí. Pero nos cuesta tanto creer que no somos de este mundo. Por eso nos gana el hambre, por eso nos gana la necesidad, por eso nos gana la desesperación de conseguir las cosas que queremos, porque estamos aferrados a hacer en este mundo lo que nosotros pensamos que es mejor. Y se nos olvida que el Señor mismo dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será vendido. ¿Así dice? Pues vendrá por añadidura. O sea, no lo vas a tener que comprar. Nadie te lo va a vender. Nadie te lo va a proveer. Todo va a ser añadido. Pero me cuesta tanto trabajo entender y creer esto, que por eso mi vida diaria está muy alejada de la visión del reino. Porque mi vida y mi vista está clavada en las cosas del mundo, lo que yo necesito hoy. Hoy tenemos Santa Cena, déjenme apurarme porque si no, ok. Entonces ya entendimos que nuestra ciudadanía no es de aquí. Tendremos que entender que nuestra ciudadanía es del cielo y que por tanto yo tengo todos los derechos de esa ciudadanía. Y si en el cielo todo es perfecto y todo es sin problemas, ¿cómo debería ser mi vida? Perfecta y sin problemas. Sabiendo que todo lo que pasa, como dijimos en un principio, es temporal, se va a terminar, eso no es eterno. La otra vida sí es eterna. Vamos a ir a Lucas 13:18. Por favor, Lucas 13:18. Vamos a leer el 18 y hasta después al 20. ¿Ya lo tienen? Y volvió a decir, ¿quién volvió a decir? Jesús. Jesús estaba enseñando por medio de parábolas. Dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. ¿Ya lo encontraron? Fíjense bien, Jesús decía, ¿cómo les explico? A ver, ¿cómo les digo para que entiendan? Y así nos está hablando hoy. A ver, Oscar, te voy a explicar con peras y con manzanas para que me entiendas, por favor. El reino de Dios, dice él, yo lo comparo a la levadura que una mujer toma y esconde y la mete en, ¿dónde dice ahí? En 3 medidas de harina. ¿Y qué más dice? Hasta que todo hubo fermentado. El reino de Dios
que es Jesucristo, es esa levadura de la que nos está hablando. Y si yo la meto entre 3 medidas de harina, y esas 3 medidas de harina, no vamos a hablar de harina física, vamos a hablar de nuestra vida. Si yo la meto en mi mente, en mi espíritu y en mi cuerpo, ¿qué va a suceder con esa levadura en la harina? La va a fermentar. Cuando yo meto a Jesucristo en mi vida, esa levadura de la que está hablando el Señor, que es Él, va a fermentar todo mi ser, toda mi vida completa. ¿Y qué significa fermentar? ¿Qué pasa cuando la harina se fermenta? Se infla, empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Es como si se multiplicara. 3 medidas de harina se multiplican con la levadura, se hacen más. Eso mismo tendría que suceder con mi vida. Cuando yo meto a Jesucristo en la ecuación, entonces el resultado se modifica total y absolutamente. Esas 3 cosas en mi vida, o todas las cosas que representan mi vida diaria, tienen un ciclo y tienen un resultado predecible. Yo ya sé que si trabajo 8 horas voy a recibir un sueldo. Yo ya sé que si no trabajo no voy a recibir nada. Yo ya sé que si como se me quite el hambre. Ya es predecible todo eso. Pero ¿qué pasa cuando meto a Jesucristo allí? El resultado es totalmente diferente. Totalmente. No va a ser como yo siempre lo hice. Va a ser sobrenatural y yo me voy a dar cuenta cómo todo crece y todo es mejor a mi alrededor cuando Jesucristo está en medio de esa ecuación. Pero necesito bajar el reino de los cielos a la tierra y meterlo en mi vida. Si yo no lo meto en mi vida, todo el tiempo el resultado va a ser el mismo. Yo trabajé algún tiempo en una empresa que estaba certificada con ISO, y uno de los principios de ISO es: si tú haces siempre lo mismo, el resultado será siempre el mismo. Y eso se refería en la cuestión de empresas a un producto. Si yo llevo un proceso bien medido y bien revisado y bien supervisado, el producto siempre va a ser igual de bueno o igual de malo. ¿No les ha pasado que cuando van a las tortillas, un día están riquísimas y al otro día parecen de rastrojo? Un día las calientas y dices, ¡qué bonitas tortillas! Y otro día vas y compras y en cuanto las pones en la lumbre se hacen duras, así se enchuecan, se tuercen todas. ¿Por qué? Porque el procedimiento no es el mismo y el resultado varía. Pero cuando es igual, el producto siempre va a ser igual. Por eso las empresas se certifican en ISO. Pero si yo quiero cambiar el resultado final, ¿qué debo hacer? Cambiar lo que estoy haciendo. Si yo quiero dejar de estar batallando todos los días, ¿qué tengo que hacer? Necesito cambiar lo que hago. Necesito meter a Jesucristo en mi vida diaria para que el resultado ya no sea el mismo que tengo todos los días. Para que sea un resultado mucho mejor. Porque lo que estoy agregando a mi vida es lo mejor. No hay nada mejor que eso. Y fíjense bien. Estamos en el... Espérenme. En el 20. Espérenme. Es que voy a hablar de la semilla de mostaza. Espérenme. Ay, mi Dios, ¿qué hice?
del 18 al 20. Y dice, bueno, se me perdió. 13, 18, a ver. Ok, perdón. Está arribita ahí. Perdón. Dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La semilla de mostaza es pequeñita, muy pequeñita. Y cuando tú la siembras, o cuando la siembran los que se dedican a eso, empieza a crecer una hortaliza primero, una planta muy bajita. Y después esa planta sigue creciendo hasta convertirse en un árbol grandísimo. Y todo fue a partir de ¿qué? Del granito de la semilla de mostaza. Por eso el Señor dice, así es también el reino de los cielos. Comienza con algo pequeñito. Pequeñito, quizás a la vista insignificante. ¿Y qué es eso pequeñito? Eso es lo que yo puedo hacer diferente a lo que hago todos los días. Esa oración por la mañana, ese buscar de Dios todos los días en la palabra, pareciera o pudiera parecer que no pasa nada, que no sucede nada. ¿Pero has intentado hacerlo? O mejor dicho, ¿lo has hecho? Porque yo recuerdo que cuando íbamos a la otra iglesia, decían, vamos a rezar por las intenciones. ¿Y sabes qué? Las intenciones no sirven de nada. Lo que sirve es la acción. Ay, es que aquí traigo la semillita y la traigo en la bolsa 2 meses. Si es que no se me pierde, la traigo 2 meses allí. ¿Cuándo va a dar fruto esa semilla? Nunca. ¿Qué necesito hacer? Plantarla. Así pequeñita como está. Y voy a ir observando que los primeros días o semanas no pasa nada. No veo nada. Y de repente vamos a ver un brotecito así pequeño. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y ese brotecito va a empezar a crecer. Y cuando empieza a salir de la tierra, tú dices, ¡wow! Ya estoy empezando a ver, la semillita ya empezó, ya germinó. Lo mismo pasa en tu vida y en mi vida. Puede ser que en un principio yo no vea nada. Puede ser que en un principio yo me desespere y diga, no sirve de nada. No sirve de nada estar orando, no sirve de nada estar leyendo la Biblia, no sirve de nada estar viendo los mensajes del pastor, no sirve de nada venir a la iglesia porque mi vida está igual. Si tú eres constante y esa semillita la riegas y la cuidas, va a llegar el momento en que salga. Y fíjate cómo es, sale y te digo que la semilla de mostaza primero es una hortaliza, es un arbusto pequeñito. Y después crece y se convierte en un árbol grandísimo, grandísimo. ¿Qué tan grande? Dice que es tan grande que luego llegan las aves y habitan en él. ¿Qué significa esto? Fíjate bien. Lo que tú hagas día a día, esa gotita que agregues a tu día diario, a tu vida diaria de palabra, de buscar de Dios y de oración, va a empezar a crecer y va a llegar el día en que sea tan grande que puedas dar a los demás. Pero ¿cómo quieres dar a los demás si no le pones nada para ti? ¿Cómo quieres ayudar a la familia si no lo haces primero por ti? Yo les pongo siempre un ejemplo. Cuando tú viajas en avión, está una azafata antes de que despegue y te dice, las salidas de emergencia son para acá y son para allá y al fondo y etcétera, etcétera, etcétera.
Y luego dice, en caso de que haya una descompresión, van a caer unas mascarillas y esas mascarillas las vas a tomar y te las vas a poner. Pero si vienes con un niño o con una persona que no puede hacerlo, dice, primero póntela tú y enseguida le pones al niño o a la persona. ¿Y cuál es la reacción natural de nosotros? Primero el niño, primero el otro. Primero tienes que ser tú, porque tú tienes que estar bien para poder ayudar a la otra persona. Porque si te pones a ayudarla y te quedas sin aire, se van a morir los dos. Pero si tú primero estás bien, entonces ya puedes ayudar a la otra persona. ¿Cómo quieres ayudar a tu familia? ¿Cómo quieres ayudar a los tuyos si no te ayudas tú primero? ¿Cómo quieres que el reino de Dios se vea en tu casa si no está primero en ti? ¿Cómo quieres que Dios obre en tus finanzas, en tu trabajo, en todo lo que haces, si primero no le das entrada en tu vida? Y entonces, dice el Señor, así es el reino de los cielos, y así se manifiesta. Y tú te vas a dar cuenta que ni siquiera es necesario tener mucho dinero, ni tener muchas cosas para poder ayudar a los demás. Vas a poder ayudarlos aún cuando según tú no tienes el recurso para hacerlo. Lo vas a poder hacer. Así de sorprendente es el reino de los cielos en la tierra. Pero necesito dar el paso y creerlo y, como te dije, meter a Jesucristo en la ecuación, porque Jesucristo es el reino de los cielos. Yo quiero que las cosas cambien en mi vida, pero yo no hago nada porque cambien. Quiero que cambie el otro. Quiero que Dios me arregle mi problema. Quiero que Dios me provea. Yo quiero que mi familia me quiera. Pero si yo no me quiero primero, y si yo no les doy amor primero, ¿cómo voy a recibir ese amor? Acuérdate que Jesucristo fue a la cruz, aún sabiendo que muchos de nosotros no le íbamos a amar. Y aún sabiendo que muchos de nosotros íbamos a evitar buscarlo. Jesús fue a la cruz aún sabiendo que muchos de nosotros le negaríamos algún día. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿quién dio primero? Él. Y nosotros queremos que primero nos den en vez de dar. Les voy a pedir que repartan los elementos, por favor, para la Santa Cena. Y las parábolas que acabamos de escuchar nos hablan de eso, de cómo el reino de los cielos se multiplica cuando tú le das entrada a tu vida, de cómo todas las cosas cambian cuando yo decido hacer lo que me toca hacer. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios 11:23. Y estamos a unos días de que el mundo comience a flagelarse y a latigarse. Por tradición, por cosas que hemos aprendido, por cosas que nos han enseñado. Pero en verdad, la gente no ha entendido la verdadera importancia de esto. Este martes, en la célula que tenemos los martes, hablamos acerca de la última cena y de lo que sucede realmente allí, de lo que representa la última cena de Jesucristo. Y esa última cena es la que tú y yo vamos a celebrar hoy. Porque esa última cena es el anuncio o la víspera de lo que Jesús haría para culminar
su obra en la tierra de manera perfecta. No es simplemente un pedazo de pan o una galleta, no es simplemente un poco de jugo. Representa el sacrificio y el pacto que se establece a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Ya todos tenemos? Muy bien, dice Pablo en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pablo nos habla de un evento que el Señor mismo le enseñó. A él no le enseñaron los discípulos, no le enseñó otra persona, sino Jesucristo mismo. Y dice entonces que la noche en que él iba a ser entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. En esa cena se celebraba la Pascua. Era la víspera de la Pascua, que representaba la liberación del pueblo de Israel. El Señor había llevado la cena conforme a la tradición, pero en ese momento dio gracias y partió el pan. Lo repartió entre sus discípulos porque así es la costumbre. El pan se parte y se reparte y les dijo: tomen, coman esto, es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que nosotros tomamos el pan y lo partimos y lo repartimos, estamos haciendo memoria, un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros, por ti y por mí. ¿De qué manera tuvo que ser Él sacrificado, golpeado, azotado, para pagar por todos y cada uno de nuestros pecados? Y a nosotros nos cuesta a veces trabajo creer que hemos sido perdonados. Y te voy a decir por qué decimos que nos cuesta trabajo. Porque si entendiéramos la manera en que nosotros hemos sido perdonados, no tendríamos ningún empacho en perdonar a las demás personas. Al contrario, los buscaríamos para pedir perdón y para perdonarles. Pero no hemos entendido que de esa misma manera y en esa misma indignidad nuestra, Jesucristo pagó por todos y cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido. Y aún por los que vamos a cometer. Porque dice la palabra que Él limpió y borró todo el pecado del mundo. ¿Y qué significa todo? Todo. No quedó un solo pecado sin pagarse. De esa manera Jesús nos limpió de nuestro pecado y por eso su cuerpo fue partido, porque esa partición es el precio que Él tuvo que pagar, el castigo que recibió por los pecados que Él jamás cometió. Y si tú y yo sufrimos como pecadores, imagínate el sufrimiento que correspondía a todo el pecado del mundo. Por eso es que Él fue partido a latigazos, partido hasta los huesos, para pagar por tus pecados y por mis pecados. Entonces, Él dice: hagan esto en memoria de mí. ¿Puedes comerlo? Dice enseguida: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El castigo fue recibido por los pecados, pero la sangre fue derramada para quitar y limpiar todo el pecado del mundo.
Dice la palabra que en la cena de la Pascua un cordero debía ser sacrificado y la muerte de ese cordero tenía que ser desangrado totalmente. Jesús derramó hasta la última gota de sangre para pagar por ti y por mí. Ese fue el precio. Ese fue el sello del pacto. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que se pagara con sangre para que esos pecados tuyos y míos fuesen remitidos, es decir, fuesen puestos sobre la persona del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Por eso fue que Él tuvo que derramar toda su sangre para poder lavar ese pecado. Y al mismo tiempo, esa sangre fue el sello, fue el pacto, el nuevo pacto establecido entre Dios y los hombres, por medio de la sangre de Jesucristo. Y cada vez que nosotros bebemos este vino o este jugo, lo hacemos recordando que fuimos comprados tú y yo a precio de sangre. La sangre más perfecta, la sangre más preciosa, la sangre sin pecado, la sangre más limpia, fue derramada por ti y por mí, que no merecíamos siquiera una sola gota de esa sangre. Por eso es que hoy, en memoria de Jesucristo, bebemos este vino y reconocemos lo que Él hizo por nosotros. ¿Puedes tomarlo? Dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Cada vez que nosotros participamos de la cena, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Pero mi hermano, si acabamos de escuchar que el reino de Dios está cercano a nosotros, que el reino de Dios está entre nosotros, no podemos ignorar esto, porque esto es básico. El reino de Dios está entre nosotros, pero la mejor noticia de todas es que tú y yo hemos sido limpios de todo pecado. Hemos sido librados de la muerte eterna por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero Jesús no solamente murió en la cruz, sabemos que resucitó al tercer día. Y resucitó para que tú y yo entendamos que su sacrificio fue perfecto. Dice la palabra, fue hecho una sola vez y para siempre. Y con eso hizo perfectos a todos los santos. Es decir, con ese sacrificio tú y yo fuimos hechos perfectos delante de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? De que por medio de Jesucristo tú y yo hemos sido partícipes de ese reino. Hermano, deja de estar caminando como lo hace toda la gente que no ha conocido del Señor. Cambia tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu manera de pensar. Cámbiala de una vez por todas, porque sabes una cosa, acabamos de leer que esto lo vamos a hacer ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús venga. Y sabes una cosa, no tarda mucho en venir, ¿eh? No tarda mucho. Yo no sé si tú y yo nos va a tocar verlo, pero de que viene, viene. Y no creo que ni a ti ni a mí nos gustaría que llegara ese momento, encontrarnos y que Jesús nos dijera: hermanito, te di miles de oportunidades de vivir como en mi reino y no quisiste. Tenemos nosotros que entender que no hay ningún motivo por el que tú y yo tenemos que seguir viviendo iguales. No existe ese motivo, a menos que seas masoquista o definitivamente ignores la obra de Jesucristo.
Por eso enseguida habla de beber la cena indignamente. Si tú no lo crees, estás participando de manera indigna. Pero si lo crees, entonces, mi hermano, necesitamos cambiar. Decía Juan el Bautista, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado también. Arrepiéntete, hermano. Es tiempo de arrepentirte de la forma en que has venido viviendo y de cambiar de una vez por todas tu manera de caminar todos los días en la calle, en la vida, en el trabajo, en la familia. Es necesario que ese cambio ocurra. Es necesario que dejemos entrar a Jesús a nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar el servicio cantando una alabanza.